Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es el Fede Lobo y si no me conocen, tengo un canal de YouTube dedicado a los videojuegos. Tengo videos dedicados a personajes famosos en este medio, pero nunca le he dedicado un video a la historia completa de esta industria. Y ya es tiempo de hacer uno, que no, allá Sí, por favor. Sí, Fede Lobo. Please. Candidato. La historia de los videojuegos ha ido de la mano con el desarrollo de la tecnología. A través de los años nos han traído nuevas y más complejas formas de jugar. Toda la vida hemos jugado y nos hemos hecho de amigos que nos invitan a jugar a las canicas, al avión y a la rueda de San Miguel, ¿verdad? Sin embargo, los videojuegos significaron una nueva forma de jugar y muchos no lo entendían en su momento. A ver, hijo, dice tu mamá que estás jugando, pero yo nomás te veo sentadote. Eso no es jugar. Hijo, eso no es jugar. Mira nada más que bonito día. Ya le dije al vecino que venga a jugar contigo, porque no se vale que ahí estés sentadote nada más. Pero ¿cómo comenzó esta idea? ¿Cuál fue el primer videojuego desarrollado en el mundo? Vamos a comenzar. Podríamos comenzar a partir de estas dos personas, Thomas Goldsmith y Cecil Ray. Ellos patentaron un sistema electrónico de juego que simulaba el lanzamiento de misiles contra un objetivo. Es decir, que el primer juego de pistolitas utilizaba las pantallas de radar que se usaban en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Esto era posible gracias a válvulas y una pantalla de rayos catódicos. Este no tenía movimiento como tal, pero se le puede considerar como el precursor de los videojuegos. Después llegó el llamado 3 en rayo, o como lo conocemos aquí en los Méxicos, el gato. Creado en 1952 por Alexander Sandy Douglas. Alex estaba mostrando su tesis en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Esta hablaba sobre la interacción entre humanos y máquina e incluía el código del juego. Lo innovador era que el programa tomaba decisiones dependiendo de lo que tú tiraras. Tampoco teníamos animación en pantalla, pero esto ya era un avance. Fue entonces cuando el verdadero precursor de los videojuegos llegó en 1958. Pong, o Tennis for Two, fue creado por el señor William Botham usando un osciloscopio de laboratorio. Este consistía en interceptar una bola que cruzaba la pantalla usando una línea. Así es, tú eres la línea. En este podías interactuar con otra persona. De hecho, Fede Lobo, yo puedo ayudarte a tener datos sobre lo que estás hablando y si me lo permites, puedo hablar sobre ello. No, muchas gracias. Lo que pasa es que... Sí, claro, seguramente es más importante, pero no se preocupen, voy a comenzar. Tennis for Two funcionaba en una computadora, que realmente lo único que hacía era pintar rayitas en una pantalla a través de rayos catódicos. Sí, los mismos rayos que se usaban en el juego de las pistolitas. La realidad es que Hakim Botham quería hacer como un simulador de misiles y balas. Ya ven cómo los juegos de pistolitas han cambiado nuestras vidas. Pero cuando vio que rebotaba la pelotita en el piso, se le ocurrió la idea de hacerlo en un juego de tenis. Los controles consistían de una perilla que controlaba el ángulo y un botón para pegarle a la pelota. Y ya, Fede Lobo, y ya. Ok, continuemos. Lo malo de todo esto es que William jamás registró su idea, así que alguien más abusado llegó y la relanzó para Atari con el nombre de Pong. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Nomás te descuidas tantito y te roban la idea. Al rato voy a ver el nombre de Fede Lobo en un juego y ni un peso me van a dar. Aparte, por favor. Ya, pues ya. Años más tarde se crea Space War. El responsable es Steve Russell, un estudiante en Massachusetts que le dedicó 6 meses a crear un juego basado en gráficos vectoriales. Este se trataba de controlar la velocidad y la dirección de dos naves que se daban de balazos entre ellas. Porque las pistolitas rules. El juego tuvo cierto éxito, pero jamás lo conocieron fuera de la universidad. Ralph Baer empezó a desarrollar con un par de colegas suyos el primer sistema de videojuegos domésticos. Se creó un prototipo que fue llamado The Brown Box, que más tarde evolucionó hasta lo que conocemos como Magnavox Odyssey, lanzado en 1972. Este podía conectarse a la televisión y nos daba el lujo de jugar varios juegos ya cargados. Rendimos honor a Ralph, el padre de las consolas actuales. Pasamos a la época de los 80. El negocio de los videojuegos creció gracias a juegos como Pong y el relanzamiento de Space Wars. Fue esto lo que creó el lanzamiento de los salones de máquinas recreativas, o como se le conoció por acá, las maquinitas. Durante estos años destacan sistemas de uso doméstico como Odyssey 2, Intellivision, ColecoVision y Atari. Mientras que en las maquinitas dominaban juegos como Pac-Man, Battlezone, Tron y Saxon. Sin embargo, el negocio tuvo un pequeño tropiezo en 1983 debido a la crisis. El desarrollo y el lanzamiento de videojuegos se pausó, siendo retomado por los japoneses, quienes se abrieron las puertas en este negocio con el Famicom. Así es, ese aparatito que todos tuvimos en nuestras casas es de origen japonés. En el occidente se le conocía como Nintendo Entertainment System y algunos lo llamaron NES. Y bueno, las mamás lo llamaron los Nintendos. Antes de continuar, nada más para comentarles, si alguna vez abrieron estos cartuchos de Nintendo que tenían que quitarle los... Bueno, creo que eso nada más era yo porque era muy curioso.
Federico, ¿qué le hiciste al control de la tele? Por andar abriéndolo ya me lo jodí. Bueno, si alguno de ustedes sí logró abrirlo, estos eran en realidad una tarjetita con el juego precargado. Realmente es el mismo concepto de lo que hoy conocemos como USBs, solo que ahora son mucho más chiquitos. No todos los juegos te dejaban grabar, porque claro, esta tecnología era solo para empresas más pudientes que le tenían que poner una pila al cartucho. Y claro, no nos podemos olvidar del remedio universal cuando el tonto cartucho no funcionaba. La realidad de la vida, mis queridos gamers, es que después me enteré que es malísimo para el cartucho, porque según tu aliento tiene muchísima humedad y pues según que se oxidan los conectores y ya no sirve. Pero bueno, volvamos a hablar de los japoneses, que ya me fui por otro lado. Mira que los japoneses son abusados. El otro día yo conocí un amigo que tenía un abuelo que era japonés y era re bueno para las matemáticas. Le preguntaban cuánto era 4 por 8 y re rápido contestaba. Ahorita me preguntan, son como 15, ¿no? Por ahí. Y luego me estaba contando que su abuelo podía hacer el Kamehameha porque el otro día los norteamericanos salieron de la crisis y adoptaron el NES como una consola adecuada para seguir desarrollando videojuegos. A pesar de esto, nuevas consolas iban llegando al mercado como el Master System creado por Sega, el Amiga y este otro muchacho de acá. De todas estas consolas, la que más éxito tendría sería el Nintendo. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. Todo esto era bonito, jueguitos sencillos que no tenían ninguna ciencia, hasta que llegó un pequeño fontanero que les enseñó a todos los demás el verdadero significado de desarrollar de forma creativa. Estoy hablando de Mario Bros. Todos vamos a saludar. Los juegos anteriores contenían patrones que se repetían una y otra vez, cuyo objetivo era lograr una mayor puntuación. El desarrollo de este juego por parte de Nintendo significó un punto importante en la creatividad, ya que estábamos frente al primer videojuego que tenía un principio y un final. Miles de videojuegos imitaron la fórmula. Ahora el videojuego trataba de un muñequito o avatar que se movía de izquierda a derecha, esquivando enemigos, saltando por plataformas y recolectando poderes especiales para avanzar de forma más efectiva. Este tipo de videojuegos se basan en el concepto de sprites, que realmente es hacer muchos dibujitos de cada personaje en varias posiciones para simular movimiento. Es igualito de como le hacías en las esquinas de tus cuadernos de la prepa, solo que con puros cuadritos. Ahora imagínate la cantidad de dibujitos que se hicieron para que Mario saltara y rompiera un bloque. No, pues no era fácil, chavos. Estos desarrolladores y los artistas se rompían el lomo para hacer cosas bonitas. Ahora ya todo es bien sencillo, ya nomás te metes a internet y bajas la plantilla completa de todos los sprites. ¿Y dónde queda el esfuerzo? ¿Dónde queda el amor? Mi abuelo hacía tortillas recolectando maíz y ustedes nomás. En el campo de las maquinitas teníamos joyas como Defender, Dig Dog, Shinobi, etcétera, etcétera. El inicio del crecimiento de los videojuegos estaba aquí. Japón era ahora la mayor productora de videojuegos con las ideas más originales. Tanto fue el éxito en este mercado que comenzaron a expandirse de otras formas como el juego portátil. Esto comenzó en los años 70 con los primeros juegos electrónicos lanzados por Mattel y otros intentos que vemos por acá. Estos eran circuitos lógicos armados que se basaban en abrir y cerrar con puertas lógicas y perillas que movían resistencias para controlar el juego. Esto se los digo porque nomás vemos el monito moviéndose, pero no valoramos lo complicado que era lograrlo. La verdadera evolución de las portátiles como consolas domésticas llegó con el Game Boy de Nintendo en 1989, que hoy en día es una de las plataformas más queridas por los amantes de los videojuegos. Bueno, eso si tenías el dinero suficiente, porque yo era pobre. Llegamos a los años 90, los videojuegos dieron un importante paso con los 16 bits, representada por consolas como Mega Drive, el Super Nintendo y Neo Geo. Esta última consola emulaba las bondades de las maquinitas arcade, y aunque la idea era muy buena, no logró venderse como se esperaba, ya que era muy cara. En este periodo de tiempo tuvimos grandes juegos que innovaron en su rama, como Street Fighter 2, que traía al mundo un sistema de combos que surgió de manera accidental. Esta franquicia es hasta hoy una de las más reconocidas en cuanto a juegos de pelea. Mario World, juego para Super Nintendo que introducía nuevas herramientas para que el fontanero rescatara a su princesa, entre ellas el famoso Yoshi, un personaje tan exitoso que logró tener su propio juego años después. Mortal Kombat, otro juego de peleas cuya característica especial eran los fatalities, movimientos finales que nos permitían acabar con nuestros enemigos de manera violenta. Lo novedoso en este era que cada uno de los personajes eran actores reales capturados en stop motion, dándole un mayor realismo al videojuego. Eran como los sprites, pero
como con fotos de los personajes. Ahora imagínate cuántas fotos y retoques se necesitaron para hacer un solo Fatality. Entre otros juegos bastante icónicos tenemos a Yoshi Island, las Tortugas Ninja, Tetris, Zelda, el juego de los Simpsons, Sonic y un largo etcétera. Se le considera este periodo de tiempo como la edad de oro de los videojuegos, ya que fue en esta época donde las mejores franquicias vieron la luz. Como gamers ya presenciábamos la mejor tecnología en los videojuegos, pero aún faltaba mucho por ver. La realidad virtual era un sueño para todo el mundo. Las películas, series de televisión, todos han querido explorar el mundo de esta forma. Fue en el año de 1995 cuando Nintendo dio el primer paso con un proyector estilo gafas que proyectaba juegos en tercera dimensión por medio de un efecto estereoscópico. La consola costaba $180 y fue creada por el responsable del Game Boy, el señor Gunpei Yokoi. El sistema contaba con 32 bits y era una máquina semi portátil que se situaba encima de una mesa. En este punto el jugador tenía que aproximarse a los visores para apreciar un efecto tridimensional, gracias a que cada una de sus dos pantallas mostraba un desfase ligero, creando un efecto tridimensional muy decente. El Virtual Boy tenía un catálogo de videojuegos bastante decente, y aunque eran monocromáticos, era lo suficientemente bueno para entretenerte. Puede que Virtual Boy no haya sido un éxito, pero fue la inspiración para consolas actuales, que han expandido e imitado el primer modelo de realidad virtual. Sí, Fede Lobo, todos estos datos que estás dando son un poco ciertos, aunque creo que tu investigación carece de algunos datos técnicos, como por ejemplo a la gente no les has explicado el significado de monocromático. Sí, es que a eso iba, pero usted Sí, no te preocupes, el hubiera no existe, así es que yo me encargaré, como tú me lo permites, en esta ocasión. Monocromático significa algo que tiene un solo color. En tecnología puede indicar que un monitor tiene un solo color que está encendido o apagado, por lo que se tiene la misma ambigüedad que blanco y negro. Para una imagen, el término es esencialmente blanco y negro, pero a veces se usa el término monocromo para indicar que puede ser dos colores, blanco y verde, verde y negro, etcétera, etcétera, y así, XD, besos de cereza. En el caso de la consola Virtual Boy, solo vemos una gama de colores rojos, lo que indica que hay un solo color, lo que lo hace monocromático. Sí, muchas gracias, señor. Está muy bonito lo que dijo. Nada más le voy a pedir algo. No me vuelva a interrumpir, por favor. Sí, de nuevo, la Virtual Boy funciona con un procesador Ryzen 810 a 20 MHz y dispone de 1 MB de RAM. Se alimenta a través de 6 pilas de tipo AA y tiene su peso de 760 gramos. Sí, ya cállese ya. Pasamos a la era donde el 3D fue explorado de forma diferente, principalmente desde PC, donde se obtuvieron resultados diferentes. Ya habíamos jugado desde el 2D con juegos como Doom para llegar al 3D con fondos pre-renderizados como Alone in the Dark. Rápidamente los juegos 3D fueron ganando terreno en los videojuegos en la generación de 32 bits en PlayStation, en la de 64 bits con Nintendo 64 y también estaba Atari Jaguar. Es curioso, pero la consola que lanzó Sony en solitario originalmente era un acuerdo que se tenía con Nintendo. Las dos compañías unirían fuerzas para crear algo así como el Super Nintendo PlayStation, que consistía en un periférico para Super Nintendo que permitiría leer discos compactos. Nintendo rechazó la oferta, ya que Sega Genesis había tratado de ir por este camino sin tener éxito. Sony se armó de valor y lanzó por sí misma la PlayStation. Mientras tanto, las arcades comenzaban un camino hacia ser olvidadas y poco a poco fueron vencidas por el mercado de las consolas de sobremesa. Hacia finales de la década, PlayStation era la consola más popular. Comenzaron a crear contenido para audiencia a la que le gustaban las historias más profundas y complicadas, con juegos como Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill y Gran Turismo. Nintendo no se quedó atrás y por su parte tuvo juegos que hoy en día siguen siendo muy populares, como Super Mario 64, Zelda, Ocarina of Time, Super Smash Bros, entre otros. En cuanto a PC, este se convertiría en la plataforma más cara de videojuegos, pero también la que permite mayor flexibilidad, ya que es la única que te permite ir mejorando a través del tiempo con tarjetas gráficas o de sonido, además de otros periféricos como volantes, teclados, mouse, mandos. La gama de productos para PC es enorme, y si tienes una PC muy poderosa, te aseguro que puedes jugar cualquier juego nuevo lanzado al mercado. Si gustan, acabo de abrir un negocio que está aquí a la vuelta. Nada más llegan, utilizan el código Fedelobo quiere dinero y ya, con eso le hacemos el descuento. Microsoft también le entró al mundo de los videojuegos el 15 de noviembre del 2001 con la consola Xbox, que es una cajita capaz de correr el motor gráfico DirectX. De ahí es donde viene el nombre DirectX Box. Esta fue la primera consola lanzada por una compañía americana desde el Atari Jaguar. Por lo mismo de entrar a un mercado ya maduro, el diseño de la consola era algo tosco, sobre todo si la comparábamos con otras de la época. Eso no impidió que Xbox marcara en Microsoft el comienzo de una línea de consolas
consolas que llegarían a ser mucho más potentes y exitosas. Xbox y Microsoft nos trajeron juegos que tienen un legado muy fuerte entre los fans. Al comienzo solo eran títulos que resultaron de la colaboración con Microsoft, pero más tarde se mostró interés en desarrolladores externos. Halo, que es para muchos la saga que ha escrito las reglas sobre cómo se tienen que hacer los shooters en primera persona, y cómo olvidar Gears of War, que supo cómo tocarnos el corazón con momentos como este. Para estos tiempos ya había mucha tecnología puesta en los videojuegos. Los tiempos de desarrollo se alargaban cada vez más y más, tratando de fijarse hasta en los más mínimos detalles. Esto hasta que llegó el momento donde las gráficas dejaron de ser el foco principal de los videojuegos. Es en este momento donde comienza una revolucionaria característica: el juego en línea. El proceso no fue muy largo si lo comparamos con toda esta historia. La primera consola que incorporó la posibilidad de conexión a internet fue Sega Saturn, que a partir del lanzamiento del Sega Netlink, consistente en un módem de 28 kilobits que permite el uso de correo electrónico, navegador web y la posibilidad de juegos multijugador a través de internet. Tiempo después, el Dreamcast, lanzado en Japón en 1998, incluía de fábrica un módem de 56 kilobits. A partir de ellas, la mayoría de las consolas que le siguieron, como PlayStation 2, Xbox y GameCube, ofrecieron el servicio en línea mediante internet. Fue en 2001 donde Xbox nos trajo una propuesta más sólida. Esta consola introdujo un servicio online basado en suscripciones llamado Xbox Live, que sirve como soporte para juegos multijugador. Podemos encontrar este servicio de dos formas: Xbox Live, que es gratuito, y el Gold, que es de suscripción. Este servicio fue lanzado el 14 de marzo del 2002. Y sí, el servicio cuesta, y el costo hace que tus partidas multijugador sean de mayor calidad, ya que utilizas una red privada. Las demás consolas también lo intentaron tiempo después, pero la propuesta de Xbox estaba mejor posicionada entre los videojugadores. Todavía me acuerdo cuando iba con mis compañeros de clase a estos locales donde te rentaban la consola que quisieras a 10 pesos la hora. Una de las más solicitadas era Xbox con Halo 2 porque podías jugar en línea, y ahí se armaban buenas las partidas. Bueno, buenas para quien sí sabía jugar, porque uno duraba 5 segundos corriendo en el mapa. Cuando Microsoft quiso conectar cantidades masivas de gente jugando en línea con juegos como Titanfall, se acudió a la nube de esta compañía, y hoy en día juegos como Age of Ascent están manejando más de 250 millones de peticiones en un segundo. ¡En un segundo! Conectando 50.000 jugadores en una misma batalla. Y eso no es todo. En la era actual, la tecnología intenta seguir innovando el mundo de los videojuegos con nuevas formas de jugar. En la séptima generación de consolas se comenzó a experimentar con sensores de movimiento. Wii de Nintendo llevó a los jugadores a nuevas experiencias de juego e interacción en vez de usar una tecnología cara en cuanto a gráficos. Implementó un nuevo esquema de control con el que se podía apuntar, detectar movimientos en un plano tridimensional, aplicado a juegos como Super Mario Galaxy, Zelda, Wii Sports y otros más. Nintendo rompió el esquema de que jugar significaba estar sentado enfrente de un televisor. Ándale mamá, eso va para ti. Otras tecnologías bastante importantes y reconocidas llegaron tiempo después, como el Kinect. O bueno, si nos vamos al principio de este proyecto, lo recordaremos por otro nombre. Lanzado el 1 de junio del 2009, donde su video de presentación nos mostró que Microsoft pretendía revolucionar el mundo videojueguil con una interfaz bastante interesante. Después de todo, ¿cuándo se había pensado en jugar sin un control? ¿Cuándo se había pensado que tu propio cuerpo sería la herramienta principal para jugar? Esta tecnología fue usada para juegos como Kinect Sports, Rise of Nightmares, Kinect Training, Just Dance, etcétera, etcétera. Kinect logró ser una herramienta bastante decente, e incluso los desarrolladores le han encontrado usos bastante peculiares, como este. Kinect ha sido de las ideas más revolucionarias en el mercado, y estamos esperando que más compañías hagan juegos mucho más innovadores con estas tecnologías. Con todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, es muy difícil imaginar nuevas propuestas para los videojuegos. No sabemos con qué nos van a sorprender, y aunque tenemos pequeños vistazos, estoy seguro de que nunca dejaremos de sorprendernos. Por ejemplo, tecnologías como esta aún están en desarrollo. Esta tecnología trae el mundo de los hologramas a tu casa, y con esto se destapan millones de ideas de cómo hacer videojuegos. Por ejemplo, el personaje de Conker salta del sillón a la mesa en tu propia sala recogiendo monedas, o puedes destruir las paredes de tu casa para descubrir tesoros escondidos. La realidad aumentada trae un nuevo paradigma donde tú eres parte de la escena.
El futuro de los videojuegos se ve muy interesante. No puedo esperar para ver las nuevas formas de jugar. Y bueno gente, hasta aquí dejamos esta cápsula dedicada a la historia del desarrollo de los videojuegos. Actualmente existen muchas herramientas para desarrollar tu propio videojuego. ¿Por qué no te animas? Tú puedes ser el próximo desarrollador famoso. Les mando un saludo y un enorme abrazo a toda la gente que se quedó hasta el final, menos al científico que me estuvo interrumpiendo. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bye.